¿Qué tal estuvo la conversación que propició evangelismo? ¿Les gustó? ¿Se van desafiados a realmente pensar en una iglesia inclusiva para todas las generaciones que están en nuestros templos? Muy bien, esa es la idea. Deseamos al Señor que esto sea solo una semilla. Estamos conscientes de que aquí no vamos a hacer un cambio radical en todo lo que se hace, no lo pretendemos tampoco, pero sí queremos plantar una semilla, lanzar una idea, y que eso sea una chispa para que lo que se encienda en sus corazones traiga cambios en sus realidades. Tampoco somos conscientes de que queremos a lo mejor hacer cosas tan profundas, solamente queremos que pensemos en todas las generaciones que culto a culto llegan a nuestros templos y que cada una de ellas se pueda sentir integrada a la iglesia del Señor. Es por eso que hoy, y le voy a pedir también a los chicos de multimedia que me puedan ayudar con el material gráfico, es que vamos a meditar un poco en la palabra del Señor en esta plenaria, y le invito a que abra su Biblia, el libro del Evangelio según Lucas, capítulo 19. Vamos al versículo 5. Si tienen su Biblia, los que están en Zoom ahí, muéstrenla en la cámara, porque la palabra del Señor es una bendición. Y quienes están aquí, muestren su Biblia también, para que los vean desde las diferentes partes del país. Hemos sido desafiados por medio de la palabra. Así que, ¿se saben el versículo lema, me imagino? ¿Lo pudieron leer? Acá nuestros hermanos de San Javier nos hicieron una ilustración muy bonita. ¿Sí la he encontrado? Lucas capítulo 19, versículo 5. El Evangelio según Lucas capítulo 19, versículo 5. Y esta plenaria lleva por título En casa con Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por la palabra del Señor somos todos bendecidos. Y es que Jesús quiere estar en nuestra casa. Y puede sonar una intromisión, honestamente, pero Dios no solo quiere cambiar nuestros hábitos del día domingo, lo que hacemos en las tardes, que si antes nos dedicábamos a ver el fútbol, aquellos que son de la U se dedican a sufrir con el fútbol, Dios nos ayude. Aquellos que son del Colo la pasan un poquito mejor, y ni hablar de los clásicos. Pero Dios no solo, cuando Jesús entra a tu casa, no solo quiere cambiar tu panorama del día domingo, Él quiere cambiar toda nuestra vida. Él quiere entrar en nuestra vida e introducirse en lo más íntimo de ella, y desde lo profundo, desde la intimidad de nuestra vida privada, hacer cambios en todo lo que somos. Por eso es que puede sonar una intromisión, pero es la intromisión más hermosa que podemos tener. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, provoca cambios. Porque nadie que se encuentra con Jesús vuelve a ser el mismo. Nadie, jamás. Cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Jesús, toda nuestra vida es transformada. En algunos casos las personas dejan hábitos de años que le habían costado muchísimo sacar. En otros casos, en lo personal, he visto cambios progresivos, donde el Señor va transformando mi vida día a día. En algunos casos doy el testimonio de mi padre, ya que estamos hablando del encuentro de familias. Un día era uno de los buenos bebedores que había del barrio, pero al otro día se cortó su sed. Desde ese día en adelante el Señor le transformó. Pero en mi caso, como el Señor trabaja de maneras diferentes con todas las personas, ha sido un cambio paulatino. Y lo primero que se provoca son cambios internos, que parten desde nuestro interior y que después vamos a ver que se demuestran hacia lo exterior. Y en estos cambios internos nace en nosotros una decisión de hablar con Dios, de orar, de interceder. Y hablando de este tema familiar, de interceder por nuestras familias. Y la intercesión, la oración es el primer paso que debemos dar, y la oración en nuestras familias provocará cambios internos. Nos da descanso de la ansiedad y aquieta nuestra alma. No sé quiénes son de estos jóvenes o de los que están en Zoom, que están casados y tienen alguna familia. A ver, levanten la mano.
para verlos. Muy bien, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otra pregunta. Aquellos que aún viven con sus padres y que no son dueños de casa, levanten su mano. Ustedes, chiquillos, pueden dormir muy tranquilos. Pueden dormir muy bien. Porque cuando ya uno se comienza a hacer cargo de una casa, comienza a ver muchas cosas. Te das cuenta de muchas cosas. No voy a entrar en detalle. Pero de verdad que cuando uno va creciendo, va administrando una familia, es tanto lo que tiene que ver y es tanta la preocupación por nuestros hijos, por nuestra esposa, por quienes están con nosotros, que a veces también la ansiedad comienza a ser presa de nosotros. La ansiedad y nuestra alma se agita, como que no encontramos salida. Pero cuando nosotros clamamos al Señor, esto provoca un cambio interno en nosotros y es que nuestra alma se aquieta y el Señor produce paz en nuestro interior. ¿A quién de nosotros el Señor nos ha dado paz por medio de la oración? Amén. Y así es como nos dice la Escritura en el Salmo 18, versículo 6, que dice el salmista, en mi angustia invoqué al Señor. ¿Y qué dice? Y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos oye. Entonces eso nos da tranquilidad. Otro salmo, en el Salmo 34, versículos 4 al 6, este salmo hermoso de la protección divina dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Amén. Los que buscan ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurece el rostro. Y después dice el versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó y me salvó de todas las dificultades. Otro salmo hermosísimo que nos menciona el poder que hay en la oración y en nosotros presentarnos delante de Él es el Salmo 40, versículo 1 al 6. Lo leo en la Reina Valera actualizada, 2015. Dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo subir del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y oramos, cuando Jesús está en nuestra vida, está en nuestra familia y todos los problemas que puedan existir los llevamos a una conversación con Él, se aquieta nuestro corazón. Pero esta oración no es para que Dios cumpla lo que nosotros creemos. De hecho, hay una frase maravillosa de Martín Lutero que quise incorporar. El gran reformador mencionaba que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es una lista de supermercado donde nosotros vamos y le pedimos al Señor un montón de cosas. Estoy seguro que quienes están en Zoom también entienden que la oración no es solo eso. No es solo ir y disparar, Señor, necesito esto, y ayúdame en esto, y en esto, y en esto, y las peticiones de la iglesia son esta, y esta, y esta. Sino que nuestra oración es para descansar que Dios, aunque para nosotros podamos estar pasando por problemas, sabemos que Él tiene el control. Y que nuestra vida está sujeta bajo su mano y podemos estar seguros. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar en su soberana voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, primero, cuando el Señor llega a nuestra casa, a nuestro hogar, produce esos cambios internos. Pero cuando Él comienza a transformar nuestro interior, esos cambios se comienzan a ver en el exterior. Y eso es lo hermoso. Y esos cambios en el exterior, nos damos cuenta que hay muchas personas que lograron clamar al Señor y que el Señor oyó su petición y obró conforme a su voluntad. Y en estos cambios externos nos vamos a dar cuenta de al menos 4 ejemplos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Y no vamos a leerlo porque si no estaríamos mucho rato acá, son historias largas, pero creo que también son historias conocidas. ¿Quién no inició un plan de lectura a principio de año?
¿Quién ha iniciado un plan de lectura bíblica de todo un año entre la Biblia en 365 días? Que levante la mano, por favor. Ya. Quiero confiar que todos leyeron el Génesis al menos, ¿cierto? Amén. Después no le vamos a preguntar más adelante si es que lo terminó, pero al menos el Génesis y los primeros 2 capítulos del Éxodo. Entonces, me imagino que estas historias le van a parecer conocidas. En primer lugar, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y comienza a decirle, bueno, Señor, si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, si hay 10. Y no habían 10. Pero después, por causa de la intercesión de Abraham, Dios salvó a la familia de su sobrino Lot. Eso está en Génesis 18. Después en Génesis 25, Isaac intercede por su esposa Rebeca. Sabemos que hay un pasaje hermoso de cuando Abraham manda a buscar una esposa para su hijo, pero después se dio cuenta que era estéril. Y Isaac intercede por su esposa Rebeca y el Señor escucha su oración y le da mellizos. En Génesis 33 nos menciona la historia de cuando Job intercede por su familia ante su hermano que le buscaba con la promesa de quitarle la vida. Ese hermoso pasaje cuando él va y antes de ver a su hermano se arrodilla delante de él y le pide perdón y su hermano lo abraza, le dice que ya el Señor había puesto el perdón en su corazón y es una hermosa historia de arrepentimiento y de cómo Dios intervino para darle paz a esa familia. Nos damos cuenta ahí también el poder de la oración. Después, en Éxodo 2, la Biblia nos relata el ruego de los israelitas para ser liberados de Egipto. Nos damos cuenta que cuando hay oración ante las plantas del Señor con un objetivo en común, muchas veces el Señor también responde. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, a nuestra familia, esos cambios se producen a nivel interno, pero también a nivel externo. Y es porque la oración es poderosa. No sé cuántos pueden decir amén a eso. La oración es poderosa, pero tristemente la oración pareciera ser el último recurso que nosotros queremos utilizar. Bendito sea el Señor. Pero hay una facultad, tenemos nosotros la autoridad de poder ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Dios más grande del universo, al único Dios verdadero, clamar delante de Él y que Él nos escuche. Y a lo mejor ustedes dicen, sí, amén, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero usted intente hacer una cita con el presidente, intente hacer una cita con el rey de Inglaterra, el rey Carlos, intente hacer una cita con el rey de España o con las más grandes autoridades que tiene este planeta, o con el presidente de Estados Unidos, o con la más grande persona como Lionel Messi, campeón del mundial, que también a los fanáticos del fútbol creemos que es un personaje. Seguramente nunca va a tener una cita con él. Nunca, porque son personas que tienen su tiempo contado y que nosotros pareciéramos ser muy pocos para llegar a ellos. Pero la palabra nos dice que cuando nosotros tengamos necesidad, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que vamos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice que aunque sean las 2 de la mañana y a lo mejor hayamos tenido un problema, que hay un choque, que estamos enfermos, que está cerrada la urgencia y no tenemos a más quien acudir, que siendo las 2 de la mañana y a lo mejor ninguno de nuestros amigos o incluso nuestros pastores estén cansados y no responden el teléfono, pero podemos arrodillarnos y hablar con el Dios más importante, el creador del cielo y la tierra, y Él a esa hora nos va a escuchar y nos va a oír nuestra oración. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dimensionamos lo importante que es ir al trono de la gracia en los momentos de mayor necesidad y que Él nos va a escuchar, va a inclinar su oído a nosotros y va a obrar por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús vive en nuestra casa, se mete en nuestro hogar, no solo produce cambios internos, externos, sino que también nos damos cuenta que nuestra familia puede tomar un nuevo camino. Tenemos la facultad de elegir. Y cuando pensaba en esto, pensaba en una bifurcación para decidir en algún lugar y este meme me pareció fantástico. A mí me encantan los memes. No sé si lo han visto, ese no se ve muy de HD aquí quizá, pero es ese típico auto que iba para algún lugar y a última hora cambia de rumbo. Y es que podemos decidir seguir haciendo lo mismo o cambiar para bien.
Y es por eso que podemos elegir no repetir los mismos patrones de comportamientos que han habido en nuestras familias. A lo mejor nuestras familias no son perfectas. Quizá hubo machismo, que es muy común hoy en día. Voy a contar una infidencia, esto no lo están viendo mis padres, pero hasta el día de hoy mi mamá no soporta verme cuando va a mi casa lavar loza. No sé a cuántos le pasa, pero yo la sentí muy incómoda la primera vez que fue al departamento, estábamos con mi esposa y teníamos una cocina americana donde se veía todo. Y me estaba viendo cocinar y después lavar loza, y yo sentía su incomodidad, porque como mujer machista, como madre protectora de 67 años, a ella le enseñaron que los hombres no se meten en la cocina. Pero yo decidí no seguir con eso, romper ese machismo y decidir que mi familia iba a ser diferente. Puedes decidir seguir con los mismos comportamientos o puedes decidir cambiar aquellos errores que a lo mejor pueden ser muy pequeños, como lo que te digo, pero que van haciéndole daño quizá a nuestra familia. Entonces, es muy importante entender que cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos las opciones de vivir una vida nueva, porque hay algunos que se sienten quizá presos de esas cadenas generacionales, que mi padre cometió este error, mi abuelo cometió este error y parece que yo voy a pasar por lo mismo. Pero te tengo una grata noticia: cuando nosotros estamos en Cristo somos nueva criatura, tenemos una nueva vida y no tenemos por qué repetir los errores que han pasado nuestras familias anteriormente. Un ejemplo de alguien que pudo cambiar ese paradigma, esa dirección, fue el rey Josías, que tiene una hermosa historia de cuando él era rey en Israel, pero resulta que en su reinado se encontraron los libros de la ley del Señor. Y él comenzó a leerlos y se dio cuenta que el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que decía la ley del Señor. Y él decidió no seguir por el mismo camino, sino que cambiar de dirección completamente y volverse al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 7, menciona esto: el rey mandó a convocar a los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde los más pequeños hasta los más grandes. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto con Dios. Bendito sea el Señor. Se comprometió a seguir al Señor y cumplir de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos y estatutos, mandando y reafirmando así la palabra del pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confió en ese pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes que estaban en el segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a los Baales, y a Será y a todos los astros del cielo. Hizo que quemaran los campos de Cedrón y en las afueras de Jerusalén, que llevaran las cenizas de Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras de los reyes de Judá. Había nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como alrededor de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Aserá y lo llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Así la quemó hasta convertirla en ceniza, de las cuales la echó en una fosa común. Josías podría haber mantenido su vida igual después de encontrarse con el libro de la ley y seguir con la misma patrón de gobierno que tenían los mismos reyes que tenían anteriormente, pero él decidió ser diferente. Cuando se encontró con la ley del Señor, decidió cambiar completamente su vida. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, que es la palabra revelada de Dios, también deberíamos cambiar completamente nuestra vida y sacar todos los ídolos y dedicarnos solamente a honrar y glorificar al Señor. Bendito sea nuestro Dios. O como por ejemplo también hombres que decidieron no seguir haciendo lo mismo que sus padres, fueron los hijos de Coré. No sé si recuerdan ustedes, pero Coré fue un hombre que provocó una rebelión, la primera rebelión de Israel, cuando para que dimensionemos esto, Coré había visto abrirse el Mar Rojo. Había pasado en seco por el Mar Rojo y había visto todas las plagas de Egipto,
ya había llegado al desierto después de ver las obras maravillosas del Señor por medio de Moisés y Aarón. Aún así, este hombre decidió rebelarse. Así de porfiados somos algunas veces. Y a pesar de que Coré provocó una rebelión que hizo que la tierra en el desierto se abriera y tragara a todos los rebeldes, la descendencia, los hijos de Coré decidieron adorar al Señor, glorificar al Señor en todo momento, y llegaron a tener una relación muy profunda. De hecho, el Salmo 42 es uno de los salmos más hermosos que podemos encontrar, y está escrito por los hijos de Coré, que ellos decían: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué relación más profunda pueda decir: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo? Ahora que hay quizá 35, 36 grados de calor, todos corrimos a comprarle el agua que nos vendieron la iglesia de San Javier. Le preguntaba a alguna de las chicas y decían que lo vendieron todo. Hay sed. Pero quizá con estos mismos 35 grados no corremos a buscar un agua natural, o cuando hay necesidad en nuestro corazón no corremos a buscar del agua viva del Señor. Pero los hijos de Coré decían: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es muy profunda esa declaración. Así como nosotros nos desesperamos cuando tenemos sed, se nos secan los labios, comenzamos a lo mejor nuestra piel se comienza a quebrar. No sé si han visto una persona que está sufriendo deshidratación, los labios se le parten. ¿Cuánto desearía el agua esa persona? Pero ellos no deseaban esa agua común, ellos deseaban: mi alma tiene sed de Dios, con esa desesperación de quien no tiene agua, del Dios vivo, con desesperación. O los hijos de Coré también pudieron aquietar su alma en los momentos de dificultad. En el mismo Salmo 42 mencionaban: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los hijos de Coré son otro ejemplo, junto a Josías, de que no se quedaron en las cosas pasadas, sino que decidieron enmendar el rumbo de los antepasados y dedicarse a servir completamente al Señor. Dependiente de todas las cosas que pudieron haber pasado, ellos decidieron seguir al Señor. Y eso trajo una confianza en ellos y pudieron experimentar una nueva vida en Cristo el Señor. Eso nos lleva entonces, amado joven y señorita, a vivir un desafío diario, cada uno de nosotros. ¿Qué haremos después de este encuentro de familias? ¿Qué haremos después los presentes aquí? ¿Nos vamos desafiados, pero seguiremos viviendo igualmente? ¿Seguiremos pensando el próximo año del liderazgo con las mismas herramientas o decidiremos ir un paso más allá? ¿Cómo lo trabajarán quienes están en el Zoom? ¿Van a seguir su vida igual o van a decidir comenzar a enmendar su camino? Aquellos solteros que pudieron estar con los pastores van a decidir vivir su vida en santidad. Aquellos matrimonios quizá que les costaba vivir y comunicarse van a decidir ser más empáticos y entablar el diálogo. O aquellos padres que están formando hijos van a darse cuenta de no ser tan severos, pero sí instruirlos en la palabra. ¿Qué vamos a hacer con estas herramientas que nos llevamos hoy en día? Y es que tenemos un desafío diario. Y es que me acordaba mientras meditaba en esto del versículo de 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando dice: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo ha llegado. ¿Quieres seguir igual o quieres comenzar a vivir una vida transformada de parte del Señor? ¿Quieres vivir igual con los mismos resentimientos? ¿O quieres levantarte todos los días con el desafío que plantea Jesús de amar a nuestros enemigos, de bendecir a quienes nos maldicen, de predicar el evangelio, el costo que tenga, pero de vivir una vida totalmente consagrada a nuestro Dios? ¿O te vas a quedar viviendo en tu antigua naturaleza, tomada por el pecado, tomada por los daños que hemos sufrido muchas veces, llena de amarguras y resentimientos, de quiebres familiares, de daños que hemos sufrido, de personas que no han menoscabado, que no han menospreciado, de personas que no daban un peso por nosotros? ¿Nos vamos a quedar en eso, entrampado en el pasado,
o vamos a decidir vivir una vida nueva para Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día debemos escoger la pesada mochila de los resentimientos o el camino del perdón. Y quiero darte una verdad tremenda, no sé quiénes la comparten, pero a menudo cuando le pidas a Dios que te use, ¿sabes lo que va a hacer? Va a usarte para que comiences a perdonar a las personas que te han herido y para que ores por ellas para que los bendigas. Hace unos años sentía que mi vida espiritual estaba estancada y comencé a orar y a pedirle al Señor que sentía que mi vida espiritual se había estancado, quería servir en su obra, quería seguir creciendo para su honra y su gloria, pero sentía que mi caminar se había quedado ahí y eso me preocupaba. Y comencé a orar y nos invitaron a un evento en una iglesia por allá cerca de nuestra región y estaban todos gozándose y yo me sentía estancado y comencé a clamar al Señor y a contarle esto: Señor, vengo días sintiendo esto, ¿qué me pasa? Y en visión el Señor me muestra a una persona con quien yo tenía un resentimiento y me lo muestra sentado en una silla con un lavatorio con agua. Y siento de parte del Espíritu Santo que lo que debía hacer es perdonar y comenzar a limpiar sus pies en oración. Y fue así como en esa oración me quebrantó el Señor y comencé a orar por esa persona. Y en la medida que comencé a orar, el Señor me comenzó a mostrarme a mí mismo ahí lavándole los pies a esa persona. Y mi vida espiritual se liberó completamente de ese estancamiento y pude sentir el respaldo de Dios después de todo eso que había pasado. Y es que cuando le pides al Señor que te use, a menudo el Señor te usará para perdonar a quien te hizo un daño y para orar para que esa persona sea bendecida. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor les perdonó a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú eres un santo, una santidad, pero yo cometo pecados todos los días. Soy el pecador más grande. Me gusta ese versículo cuando dice: palabras fieles y dignas deben ser recibidas de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Me encantaría decir, así como Pablo, yo soy el segundo de los pecadores, porque todos los días me equivoco, todos los días fallo delante del Señor, y así como el Señor me perdona cada día, la invitación que nos hace la palabra es a perdonar a los demás que nos han hecho algún daño. Y este es nuestro desafío diario. Entonces, para aterrizar, ¿a quién debes perdonar el día de hoy? Tal vez has sentido tu vida estancada espiritualmente como la sentí yo y quieres comenzarte a hacer esta pregunta: ¿a quién debo perdonar el día de hoy? Y voy a lanzar algunas sugerencias, tal vez de personas que necesites perdonar. Tal vez a ese familiar que debió cuidarte y en lugar de hacerlo abusó de ti sexualmente. ¿A quién debes perdonar el día de hoy? O quizá a ese padre o esa madre que en lugar de formar una persona en ti confiada en lo que Dios había hecho, una persona única en las manos del Señor, lo único que hicieron fue sembrar dudas: no, si no puede, no, si le cuesta, no, si va a ser muy difícil que salga adelante. ¿A quién debes perdonar? Quizás a ese familiar que ha sido violento contigo o con tu familia, agresivo o autoritario, y que ha provocado en tu personalidad una introspección que hace que te sea difícil desenvolverte en tu vida cotidiana. ¿A quién necesito perdonar? Quizás a esa persona ausente en tu vida, que solo fue una silla vacía, que no estuvo en tu cumpleaños, que nunca estuvo en tu graduación, que quizá no sabe no sabe tu edad, que solo sabes que existió
y que quizá lleva su apellido o quizá no, pero realmente nunca estuvo involucrado en tu vida y ha nacido en ti ese resentimiento? Vuelvo a preguntar, ¿a quién debes perdonar el día de hoy? Y ante esta pregunta, quisiera solo mencionar ya para pasar a orar por estas personas que, por más lejano que te sientas de Dios en estos momentos, por más indigno que creas que es tu familia o tu hogar, para que el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo se quede en el templo, sino que llegue hasta lo más profundo de tu familia, de tu intimidad familiar, y que esté todos los días compartiendo contigo en tu hogar, por más indigno que creas que sea tu corazón, por todo este resentimiento, por todas estas raíces de amargura que tienes, el Señor hoy quiere entrar en tu casa. La historia de Zaqueo y el versículo que mencionábamos, no es que Zaqueo se subió al árbol para que Jesús lo viera, hacerle señas y él invitarlo, sino que nos dice que Zaqueo se subió al árbol, pero Jesús conocía la necesidad que había en el hogar de Zaqueo y Jesús intencionalmente lo ve y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo more, que habite, que pase en tu casa. Y el Señor, por medio de la palabra y por medio de este encuentro, el día de hoy nos dice: hoy es necesario, José, Andrea, Cristian, Sebastián, Rafael o cualquiera sea tu nombre, hoy es necesario que yo pueda habitar en tu casa. Hoy es necesario que yo pueda habitar en tu familia. Hoy es necesario que decidas optar por el camino del perdón para que tu familia sea restaurada en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere entrar a los hogares rotos. Él quiere restaurar las relaciones que están quebradas. Y Él quiere que logres perdonar a aquella persona que te hizo daño para que Él pueda habitar en tu casa. Para que ya no sea más una religión del templo y después voy y vivo y en mi hogar como cualquier gentil. Hoy es necesario que Jesús entre en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que este plenario se titula En casa con Jesús, porque hoy es necesario que Jesús entre a tu casa. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y si tienes en tu mente aquella persona que el Espíritu Santo trajo a tu vida, a tu recuerdo para perdonar, comienza a orar. A quienes están en Zoom, si quieren arrodillarse en su hogar, háganlo con plena libertad. El Señor les va a escuchar allá donde estén, en la tercera región o en la 10ª, como era el caso de Natalie, o más al norte que también teníamos jóvenes conectados, o aquí en San Javier. El Señor nos va a escuchar igual. El Señor va a escuchar tu oración aquí en el templo, aquí adelante y en el conjunto también. Lo importante es que comiences a interceder y que le pidas al Señor que entre en tu casa y en tu familia.